Bienvenidos y bienvenidas, aficionados de Red Moon. En este Tras la Pantalla vamos a analizar el capítulo 3 desde los puntos de vista de trama, dirección y sistema. Y es que han pasado muchas cosas, intensas, la mayor parte de ellas, y tenemos mucho que contar, especialmente de algunas escenas. Si ya habéis visto el capítulo sabéis de qué escenas estoy hablando y querréis escuchar este Tras la Pantalla o verlo, si estáis viéndolo en YouTube. Pero a los demás, echadle un vistazo al capítulo, porque si no os vais a comer spoilers y no vais a entender las referencias. Sé que lo aviso siempre, pero por si acaso aprovecho para dejaros el enlace por aquí por si no habéis visto el capítulo todavía. Vamos allá. El capítulo comenzó, como todos los anteriores, con un flashback de uno de los personajes. En el capítulo 1 fue de Layla, en el capítulo 2 fue con Lucas y ahora le tocaba el turno a Jackson. En una escena, pues muy dura, muy dura. ¿De dónde surgió esa idea? ¿De dónde surgió el trasfondo del personaje de Jackson? Pues yo le escribí al jugador, a Carlos, por privado, diciéndole: dame un secreto de Jackson. Estuvimos evaluando distintas posibilidades, pero no nos terminaba de convencer ninguna hasta que al final se puso sobre la mesa del: oye, ¿y si tu padre ha estado haciendo experimentos contigo? Nos gustó mucho la idea, tenía mucha posibilidad para el drama, así que es con lo que fuimos. El jugador tenía una idea de cómo eso había tenido lugar, pero lo dejé yo a mis manos y preparé yo, sin que él supiera nada, ese prólogo. Bueno, era una escena muy dura, muy dura. Y sabéis que en Red Moon estamos dándole mucho mimo al tema de la música. Bueno, pues buscar la pista o las pistas adecuadas para ese pedazo de escena me llevó muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Sabéis que está la dificultad también de encontrar pistas que sean bien de dominio público, bien gratuitas. En mi caso estoy utilizando música, por un lado, que tengo licenciada de Dark Fantasy Studio, y por otro la que viene en el propio catálogo de la Stream Deck, que son pues más de 10.000 pistas de música y otras más de 10.000 pistas de efectos de sonido que son de libre distribución. Entonces, aún así llevó muchísimo tiempo, porque era una escena que tenía que quedar muy muy bien. El resultado espero que os haya convencido como a mí. Se me estaba haciendo un nudo en la garganta cuando lo estaba describiendo, porque me ponía la piel de Jackson y era muy muy tenso. Pero lo importante de esa escena, además, era el contraste, porque pasábamos de ese Jackson siendo abandonado por su padre y torturado por su padre, a Jackson enterrándole, además teniendo que cargar con su ataúd, teniendo que dar un discurso en el cementerio, etc. La idea era pasar del trauma de haber sufrido ese abuso a la catarsis y la liberación de enterrarlo y mandarlo básicamente a la mierda. Era un contraste muy interesante, muy dramático, y que nos decía muchas cosas de Jackson, ¿no? Sobre todo porque yo no sabía qué iba a hacer el jugador. Le ponía la escena delante y era pues ver cómo reaccionaba él y qué carácter quería darle a Jackson. Y era muy interesante como director de juego estar descubriéndolo al mismo tiempo que el resto de la mesa. Interesante también el haber aprovechado esa escena para presentar la familia de Sybil. Fue una sorpresa para todos los jugadores, porque debían de creerse que, igual que ellos, pues Sybil estaba sola, y resulta que no. Sybil tiene marido, Sybil tiene 2 hijos, un niño y una niña, y de hecho quedan para comer. Eso es muy guay, ese detalle está muy guay, porque refuerza el enlace entre los distintos miembros de los 5, porque da un punto de referencia común temporal en caso de que los personajes se separen, de oye, quedamos aquí, quedamos en este sitio hasta ahora, y porque además nos va a permitir meter algún tipo de escena familiar que puede ser muy interesante con las relaciones que se están dando ya entre los distintos personajes.
Nos pasamos a la siguiente escena, a la escena de la abuela de Layla. Bueno, perdonadme, antes de esa escena, de la de JT, estaba la posibilidad de hacer una intromisión ahí y meter, pues, que pasara algo durante el funeral. Por ejemplo, que JT tropezase, el ataúd se cayese y se abriera, que se montara un drama, etc. No lo hice porque ya era machacar mucho, mucho al personaje. Hay que tener algún tipo de límite, algún tipo de decencia como director de juego. En alguna parte hay que parar. Pero se me ocurrió, tengo que reconoceros que como en estos tras la pantalla se trata de contar todo desde los puntos de vista de trama, dirección y sistema, pues que sepáis que como dirección se me pasó la idea por la cabeza y no la llevé adelante por no pasarme. La escena de la abuela de Layla, en la que Layla fue junto con Jackson para ver a la casa de su abuela, y allí es la primera vez que se ha utilizado un cipher, en concreto un péndulo que permite ver y comunicarte con los fantasmas durante un tiempo. La jugadora ya me había avisado por privado de que quería hacer eso. A mí me parecía bien, quedaba genial, tenía un cipher para eso y además molaba que esa idea surgiera porque fue precisamente la abuela de Layla quien estaba llamándola a ella con esas pesadillas, con esa llamada insistente, ese grito regresa que recordaréis todos. Así que quedaba guay que pudiera hablar con ella y que se enterase de que viene de ahí todo lo que pasó. Y también de que la razón por la que no estuvo con pesadillas su primera noche en Red Moon es porque ya había llegado al pueblo y porque la abuela ya la tenía pues donde la quería. Así que la dejaba en paz. Interesante con el tema de los ciphers, que cuando se gastan la idea es que los jugadores estén utilizando ciphers con mucha regularidad. Entonces si gastan uno, pues que consigan otro lo antes posible. La habitación donde estaba la abuela era idónea para eso, porque, en fin, la abuela es quien enseñó a Layla lo que sabe, lo que básicamente significa que la abuela también sabía magia, barra brujería, barra lo que sea. Así que era muy factible que dentro de esa habitación pudiera haber algún cipher que tuviese algún efecto especial. Tenía en mente cuando estaba dirigiendo un Mitchell, no te olvides de decir la frase antes de que los jugadores se vayan de esa habitación, de preguntar a Layla, ¿cuál es el objeto pequeño que te llevas como recuerdo de tu abuela? Quería decir esa frase para luego poder utilizar ese objeto como cipher. Ya pensaría en los efectos después. Pero se me olvidó, estaba dirigiendo y estaba tan concentrado en otras cosas que eso se me pasó. Y de hecho, cuando acabó la partida estuvimos discutiendo por privado, oye, ¿cuál podría ser el cipher? Hasta que al final se nos ocurrió la tiza que había estado rodando por el suelo hasta los pies de los personajes de Layla y de JT. Pues esa tiza es genial que sea un cipher. Y así se lo va a apuntar. ¿Qué efectos tiene? Pues aún no lo sé. Lo estamos pensando, lo estamos discutiendo un poco para ver cuál sería un efecto chulo sin pasarse. Así que, bueno, pues yo tengo alguna idea, pero en el caso de Cypher System, yo creo que está muy guay darle a los jugadores la posibilidad de que ellos mismos sugieran algún efecto para los ciphers que se encuentran. No solamente que sea el director de juego quien te dice, toma, esto es lo que te has encontrado y esto es lo que hace, sino que ellos mismos digan, ostras, pues estaría guay que el cipher hiciera tal cosa para luego tener una escena más adelante que me permita hacer esto. Eso es genial, porque involucra más a los jugadores con las escenas, con el sistema, y ya les hace también pensar a largo plazo de qué quieren hacer más adelante con sus personajes. Eso pues involucra mucho a los jugadores con la historia y yo creo que es muy positivo. En la escena de la abuela de Layla además descubrimos varias pistas, ¿no? Lo de que el sexto se sacrificó por vosotros, que fue ella quien llamó a Layla, que deben recordar, ese tipo de cosas. Vamos a ver qué uso le dan a esa información y sobre todo que el personaje de Layla tenga muy muy claro que su abuela le llamó por algo, así que más le vale involucrarse en lo que está pasando en el pueblo. Pasamos a la siguiente escena, la escena de investigación en la que Lucas y Sybil empiezan a investigar. Es ahí cuando descubren lo más importante de esa escena, que son los demás miembros del grupo de adolescentes. Igual que ellos tenían ese grupo de 5 cuando eran jóvenes,
Pues los muertos, o la muerta Alice, forma parte de un grupete de 9 que parece que no les está yendo muy bien. 2 de ellos habían muerto en una avalancha, Alice había muerto atacada por esa criatura, Amelie, que es su novia, pues estaba medio catatónica, por suerte Lucas la sacó de ahí, y quedaban los otros 5. Los otros 5 que ya hemos visto que 3 estaban en el instituto, un instituto que estaba como de luto y de apoyo emocional a los alumnos, y los otros 2, no, los otros 2 están en la casa del lago, esa en la que ellos pasaban las vacaciones porque la abuela de Leila pues tenía contactos con la dueña de la casa. Pues allí es donde está la nieta de la dueña de la casa que recibe educación en solitario, en privado, en casa. De hecho, vive sola. ¿Vale? Su padre la abandonó, se fue a la ciudad. Su tío está viviendo básicamente a tiempo completo en la estación de esquí, con lo cual, a efectos prácticos, la chica Joyce vive sola. Y es otro miembro del grupo el que le hace tutorías, por decirlo así, quien le da clases. Ya han dejado claro que él es un genio, que ella está pues sola y aislada. A Megan ya la conocen porque es la camarera y faltaban los otros 2. Una chica que era relativamente nueva en el pueblo y el otro chico del que no tienen todavía ninguna información. Entonces vamos a ver qué va a hacer Lucas. Su intención es primero interrogar a estos 3 y luego ver qué pasa con los otros 2. Aquí el jugador, Pau, con muy buen criterio, estuvo dudando porque decía, jolín, si empiezo yo la investigación, la voy a hacer yo solo, sin involucrar a los otros 2, no deberíamos estar los 3 juntos y tal. Pues, a ver, es lo suyo, sobre todo siendo 3 jugadores que no se separen mucho, pero que estén también 100% el tiempo juntos, pues tampoco tiene mucho sentido normalmente a nivel de trama. Suele pasar que en las partidas eso queda como muy forzado. Pues aquí, bueno, de momento está él y Sybil, pero sí que es bueno que los demás se involucren también en la investigación, porque como digo, pues están pasando cosas y están relacionadas con su pasado, así que más les vale atender a esto. Pero vamos, solamente mencionar que uno de los jugadores precisamente no estaba muy seguro de si ir él solo avanzando en la investigación por no dejar a los otros detrás. A mí eso me parece un acto de generosidad por parte de Pau genial. No solamente porque él dudase de cómo llevar la investigación en solitario, sino por querer que los demás formaran parte de ella y no se perdieran esa parte, ¿no? Y creo que eso está muy guay. Es algo que caracteriza a esta mesa. Que siempre los jugadores quieren involucrar a los demás personajes en sus escenas para, bueno, pues para estar juntos, para aumentar el drama y para compartir toda la experiencia. Y luego la siguiente escena, podríamos decir que casi la última, es la fiesta en la estación de esquí. La fiesta en la estación de esquí, que es un flashback en el que los personajes están en la inauguración de la fiesta de la pista de esquí en el pasado, y es ahí pues donde tontean, están medio pedo y finalmente pues Zoe y Leila es quien besa a Zoe para sorpresa de esta. Esa escena, tengo que decir que también me la pidió la jugadora por privado. Me dijo, yo quiero una escena de un primer beso con Zoe. Aclaramos que sería pues durante una fiesta y ella me dijo, cuando yo diga lo de voy al baño, ven conmigo, o voy a mear, ven conmigo, dice, tú sígueme el rollo. Ya está, no sabíamos ninguno de los dos nada más. Cómo se iba a desarrollar la escena hasta ese momento y cómo se iba a desarrollar después. Solamente sabíamos que iba a haber un beso de Leila a Zoe. Eso es todo. Me sorprendió la forma de llevarla. Y en el momento en el que Leila dio ese beso, fue muy interesante poder interpretar a una Zoe que estaba bastante en shock. Ya sabréis por qué más adelante. En el siguiente capítulo es muy posible que esto salga y si no, pues muy pronto. Que Zoe hay mucho que decir sobre ella todavía.
Claro, en ese momento podría haberse llevado la escena de 1000 maneras. Una con tono de humor, de Zoe, pues yo qué sé, diciendo algo así como este pino, la discusión ahí entre ellas de qué clase de árbol era. Este pino me está clavando un nudo en la espalda y echarse a reír. O Zoe se podía haber enfadado, no habérselo tomado bien. O 1000 cosas. La verdad es que no quedaba claro cómo llevarlo, ¿no? Yo me lo estuve pensando, durante unos momentos mi cerebro se puso a 1000. Y es en ese momento cuando dije, voy a hacer una intromisión. Que a Zoe le parezca bien todo esto, pero voy a estropear la escena. Pero no lo voy a hacer con Zoe reaccionando mal, con alguien que les interrumpa, no. Voy a hacer que Leila tenga una visión de lo que le iba a pasar a Amélie 15 años en el futuro. Y además, dándole la posibilidad a la jugadora de ser ella quien decidiera qué iba a quedar grabado en el mensaje, ese último mensaje que mencionamos ya en el primer capítulo, en el contestador, pues que fuese la jugadora quien decidiese cuál iba a ser ese contenido, ¿no? Quedaba súper chulo y además nos daba pie a que en el capítulo cuarto pues van a pasar cosas relacionadas con esa escena, porque ese flashback no es solo un flashback, es un recuerdo que Leila ha tenido en ese momento, donde se va a acordar, pues básicamente estaba en la cafetería, ella y Jackson, os acordaréis, cuando tuvo lugar ese flashback, y Zoe estaba pues trabajando allí, atendiendo ella sola a todo el mundo. Jackson tiró por empatía, la única tirada además de toda la partida, y sacó un crítico, un 20 en el dado. Eso le va a permitir entender qué es más o menos lo que hay entre Leila y Zoe, o por lo menos cuáles son los sentimientos de Leila hacia Zoe, porque la estará viendo trabajar y seguramente se le ponga cara embobada o algo por el estilo. Jackson sabrá entender ese lenguaje corporal. Y en esa escena, en ese momento, ese flashback no va a ser, como digo, solamente algo que nosotros veamos como espectadores, sino que es algo que va a recordar Leila. Al ver ahí a Zoe trabajar, pues se quedará embobada, recordará su primer beso y recordará en ese momento esa visión que tuvo del pasado, del futuro, de su futuro en aquel momento. Así que va a estar muy guay ver cómo reacciona Leila, ver cómo reacciona también JT ante todo esto que acaba de descubrir y todo lo que va a pasar en el siguiente capítulo. Y es que el siguiente capítulo es donde va a avanzar mucho más la investigación de lo que está pasando ahora, donde iremos profundizando también en qué es lo que pasó antes y cómo todo va a ir confluyendo cada vez más y más rápido. Y más vale que los jugadores se pongan las pilas, porque van a pasar cosas, actúen ellos o no. Y es que eso es algo que yo tengo muy claro. Yo sé qué va a ocurrir si los personajes no hacen nada. A partir de ahí, ya veremos cómo ellos interfieren en la trama. Yo no sé cómo va a acabar la historia, solamente sé lo que va a pasar si ellos no interfieren. ¿Lo harán? Pues lo veremos en el siguiente capítulo. Gracias por estar ahí, gracias por seguir esta serie de Red Moon, por todos los comentarios que nos estáis dando, el cariño en las redes sociales, todos los comentarios en los vídeos. ¿Cuál es vuestra escena favorita? ¿Qué esperáis de la serie? Ponedlo por favor en los comentarios. Y así seguimos, viéndonos semana tras semana. Hasta que dure Red Moon, que tampoco va a ser mucho más, ya os lo aviso. Como siempre decimos medio de broma en el canal, 2 o 3 sesiones. Nos vemos. Gracias. En RolTV.